decisión a partir de datos y los desafíos que tienen los empresarios a portas en cuanto a cambio de sus modelos de negocio y una forma inclusive de realizar sus mismas funciones. Así que dicho esto, APD ha venido trabajando de forma muy fuerte con aliados estratégicos donde ha desarrollado el programa Innovándome, el que hoy nos encontramos frente a ustedes y que tiene una serie de formación específica para empresarios que les va a permitir afrontar esos desafíos desde el entendimiento y la sensibilización. Transversalmente estaremos teniendo también espacios como el que hoy nos convoca, que tienen que ver con la actualización, realmente ver tendencias y escuchar un poco más allá de la sensibilización para que podamos saber hacia dónde va nuestro Panamá y podamos también tomar decisiones informadas. Voy a compartir con ustedes la agenda del evento. Por favor, me compartes como moderadora. Gracias. Listo. Para que podamos ver cómo va a transitar el evento y daremos inicio. Por favor. A nuestro primer foro de este programa Innovándome, impacto de las tecnologías inteligentes en el futuro del manejo de los negocios. Bienvenidos todos, vamos a dar inicio como siempre, no solamente porque sea parte del protocolo, sino porque siempre nos encanta iniciar con este espacio de visión holística y liderazgo auténtico, del cual disfrutamos en Panamá desde la toma de posesión de nuestra presidenta, la señora Elisa Suárez, quien nos va a deleitar con su visión de lo que significa para Panamá el tema de tecnología. Adelante, señora Elisa. Bueno, después de esa introducción de Adriana, ¿qué les puedo decir? Para nosotros en APD, de verdad que este tema de la actualización es fundamental. Bienvenidos al inicio del segundo módulo del programa Innovándome. Este es un programa impulsado por nuestra Comisión de Actualización Ejecutiva y Gestión Empresarial y que inicia con este foro sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de los negocios en Panamá. Uno de los propósitos de esta nueva administración y que fue planteado en el plan de trabajo consistía en dar relevancia a nuestras comisiones como el corazón de la APD. Es por ello por lo que delegamos en la Comisión de Actualización Ejecutiva la tarea de estructurar programas que fortalecieran uno de los aspectos más importantes y que van a significar la supervivencia de muchas organizaciones, que es la transformación digital. Asimismo, se suman las alianzas estratégicas con organismos y entidades que permitan construir conocimiento en nuestros apedianos. Innovándome es parte de esa propuesta para brindar herramientas a nuestros empresarios y profesionales de APD y a los aliados de nuestra asociación para impactar en sus negocios. Por ello, está construido sobre los ejes de la transformación digital. De igual forma, continuando con la línea de generador de opiniones de APD, tendremos foros de actualización donde podremos discutir tendencias, legislación y desafíos para Panamá en este tema que, si bien es innovador, será indispensable en el devenir de los negocios en todo el mundo. Queremos agradecer a nuestros aliados ISO, StoiPlab, Grupo ISA y Cladirect por apoyarnos en esta consigna, trayendo a la mesa la experiencia que permita orientar adecuadamente a nuestros apedianos. Por supuesto, a mi querido y apreciado Luis Oliva, con el que he participado en muchas reuniones y al que le tengo un gran aprecio y un gran respeto como profesional y que está liderizando en estos momentos toda esta parte tecnológica con su equipo en Panamá. Luis, tú sabes que siempre contarás con nosotros en APD porque el trabajo que estás haciendo es A+. Así que gracias por estar aquí con tu equipo. Espero que esta oportunidad de conocimiento nuevo también sea aprovechado para todos y sea aplicada en sus diversas áreas de desempeño profesional. No podemos desligar la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la modernización, ni si a nuestros negocios no lo podemos hacer, incluso a nuestras propias vidas. ¿Qué seríamos nosotros sin herramientas como estas, por ejemplo, en estos momentos para poder comunicarnos? Así que bienvenidos
disfruten y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias, Elisa. Mucha sabiduría en tus palabras y precisamente la preocupación que tenemos desde APEDE de brindar las herramientas para que los empresarios puedan tener cómo realmente enfrentar este desafío. Y hoy, como bien lo mencionaba nuestra presidente, logramos tener en un espacio muy importante para la APEDE un panel de lujo, donde vamos a poder escuchar desde la voz de expertos y también desde el Estado panameño cómo va Panamá y hacia dónde van las industrias para que podamos tomar mejores decisiones. Por lo tanto, empezaré presentando a los miembros del panel para que podamos tener una mirada de con quién estaremos hoy conversando. Iniciaré presentando, por supuesto, con el ingeniero Luis Oliva, administrador general de la AIG. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente es el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Es desarrollador de proyectos de seguridad en controles fronterizos y proyectos para la prevención de accidentes en puertos, minería forestal y construcción. Experiencias que le han permitido desempeñarse en el gerenciamiento y gestión de proyectos de innovación, inversión y producción. Ha ganado diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus proyectos basados en tecnología de la información y la comunicación. Y también ha dado cuenta de lo que es un excelente funcionario público. Bienvenido, ingeniero Luis Oliva, gracias por estar con nosotros. También nos acompaña en este panel de lujo Raquel García Citón, presidente de Capatec. Es licenciada en Banca y Finanzas, egresada de la Universidad Latina de Panamá. Se graduó de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Ingeniería Comercial. Posee un posgrado en Estrategia Empresarial y 2 maestrías en las áreas de Mercadeo y de Finanzas. En el 2006 obtuvo la licencia de corredora de Bolsa de Valores de Panamá e inicia su carrera profesional en 2003 en Credit Corp Bank. Su experiencia y la labor profesional la han empoderado para posicionarse en el mercado con más de 15 años en la industria de e-commerce, además de ser parte de la Junta Directiva de la Cámara Panameña de Tecnología Capatec y primera mujer presidente. Es especialista en desarrollar productos innovadores como la conocida comunidad Digital Credit Corp. Bienvenida, Raquel, un gusto tenerte con nosotros. También nos acompaña Lía Hernández, directora ejecutiva de IPANDETEC. Es abogada en Panamá y España con un máster en nuevas tecnologías y leyes informáticas de la Universidad de Bolonia, Italia, y máster en telecomunicaciones de la Universidad Carlos III en Madrid, España. Cofundadora y actual directora ejecutiva del IPANDETEC, organización dedicada a la regulación y uso de las TIC y defensa de los derechos humanos en el ámbito digital. Es miembro de la Junta del Foro de Gobernanza de Internet para Latinoamérica y el Caribe, coordinadora del Foro de Gobernanza de Internet en Panamá ante la Secretaría de las Naciones Unidas, miembro y cofundadora del capítulo en Panamá de Creative Commons y representante de Panamá en el Open Knowledge Foundation. Es profesora en la Universidad de Panamá y en la Universidad Carlos III en Madrid, España. Bienvenida, Lía. Una mirada muy importante en esta discusión. También nos acompaña Harold Mora, vicepresidente ejecutivo de Operaciones, Tecnología, Proyectos y Procesos de Capital Bank. Es ingeniero en computación, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, posee una maestría en Administración de Empresas de INCAE Business School, cursó estudios en Estrategia de Negocios Digitales y en Creación de Organizaciones Innovadoras en el MIT, Sloan School of Management, realizó cursos adicionales en Argentina, Colombia e Inglaterra en Cambio Cultural de la Transformación, Agilismo y Liderazgo. Tiene más de 15 años de experiencia en banca, liderando las áreas de operaciones, finanzas, tecnología, proyectos y procesos en bancos en Costa Rica y Panamá. Bienvenido, Harold. Y completa nuestro panel Eugenio Urrutia, director de tecnología de Do It Center. Es licenciado en sistemas computacionales, posee un posgrado en alta gerencia y varias maestrías en áreas administrativas y tecnológicas. Cuenta con 28 años de experiencia en áreas de tecnología y proyectos. Ha sido líder de implementaciones de proyectos de gran impacto para organizaciones tanto como locales como regionales. Posee vasta experiencia en ambientes tecnológicos transaccionales de retail para sucursales y al por mayor. Experiencia en ambientes tecnológicos bancarios, de medios de pago, tecnológicos, logísticos y de transporte. Es profesor universitario de varias asignaturas en las áreas de tecnología, e-commerce, entre otras. Miembro de Capatec y del Club de Innovación de Escala Latam. Bienvenidos nuestro panel a este espacio donde estaremos, como ustedes vieron, tenemos una variedad importante de industrias y de miradas que nos va a permitir tener una
mirada 360, donde vamos a poder tener nuestras propias conclusiones en lo que viene a futuro para Panamá. Y sin más, presento a una de las personas más importantes del día de hoy, nuestro querido Matías Prado Amaya, CEO del grupo ISA, quien hoy estará fungiendo como moderador y quien ha acompañado la primera fase de nuestro programa Innovándome en APEDE para la formación de nuestros empresarios con unos espacios virtuales sincrónicos y además un taller que permitió a muchos de nuestros empresarios entender cuál era el camino para poder agilizar su proceso de transformación digital, creando una cultura de los datos. Matías es fundador y presidente del grupo ISA, formado por Ingeniería Informática, Dynamics 4 Business, Imagínate, clúster de empresas dedicadas a la transformación digital de los negocios modernos. Es ingeniero de sistemas de información, catedrático con más de 37 años de experiencia en la Universidad Tecnológica de Panamá, y todos nuestros apedianos lo pueden confirmar, excelente docente, consultor en transformación digital, experto en cobranza, inteligencia de negocios, inteligencia artificial y modelo en toma de decisiones. Entre el 2006 al 2011 fue presidente de Capatec, vicepresidente de COSPAE y vicepresidente de Aleti. Matías, bienvenido. Gracias por generar esos espacios de conversación que tú muy bien has liderado en el país en los últimos años, y te dejamos en manos para moderar este panel del que estamos seguros sacaremos excelente provecho. Adelante, Matías. Primero agradecer a APEDE por la invitación que nos han hecho a participar de este gran evento de transformación en el sector más importante del país, ¿no? El sector ejecutivo, industrial. Y me he sentido muy cómodo con todos los apedianos. Nos hemos divertido en la primera parte de este gran proyecto Innovando. Y ahora, pues, nos encanta tener un grupo selecto de gente que impulsa el cambio, de gente que quiere que las cosas se hagan. Y todo este panel que tenemos, quiero agradecerle el espacio a la presidenta Elisa por su motivación, y esperamos que esto lo disfrute todo el país, todos aquellos que se han conectado. Gracias a los panelistas. Entonces, vamos simplemente a arrancar nuestro foro de la forma más cómoda. Sabemos que lo que queremos es que el mensaje llegue y se quede, ¿sí? Y por eso creo que ya todos hemos conversado de cómo podemos pasar este conocimiento. Stephen Hawking ha dicho que cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de la civilización. Palabras demasiado grandes si uno lo siente, pero realistas. Está pasando, se está dando, ¿verdad? Con ese pensamiento en mente, queremos hoy invitar a nuestros panelistas a aterrizar este concepto que tiene múltiples aspectos que están transformando muchísimas cosas en todos los países. Queremos aterrizarlo ¿a dónde? Para conectar con el primer track de este hermoso programa de transformación digital. Queremos conectar la inteligencia artificial hacia el mundo de la analítica inteligente de los datos para los negocios modernos en Panamá. Dicho esto, vamos simplemente a establecer el orden en que queremos conversar al respecto. Y este orden lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a empezar con una dinámica de preguntas, y esa dinámica de preguntas esperamos que cale en la audiencia. Al final vamos a esperar tener algún tiempo para recoger alguna de las preguntas. Vamos a iniciar esta conversación dándole las gracias a todos los que nos acompañan y participan del foro, y voy a empezar esta conversación con Raquel. Raquel, gracias por apoyarnos. La primera pregunta que tenemos, Raquel, para conversar en este foro es la siguiente. Las cámaras de tecnología en toda la región están inmersas en lograr un sector TIC más eficiente y productivo. Un sector a la vanguardia de las tecnologías que impulse cambios radicales en la industria, gobierno, negocios. Están aplicando inteligencia artificial en muchos aspectos y actividades del mercado. La pregunta entonces es ¿cómo está nuestro sector TIC? ¿En qué líneas de acción avanza? ¿Y cuál es la meta que nos hemos trazado? Adelante, Raquel, por favor. Buenas tardes, gracias a todos. Definitivamente un panel de lujo participar con todos ustedes. Como presidente de Capatec y Matías, debo decir que director de Aleti,
quisiera apoyarme en eso. ALETI es la Cámara de Cámaras a nivel de tecnología, regionalmente hablando, y creo que nosotros, desde la perspectiva de Capatec, siempre hemos tratado de estar de la mano, regionalmente hablando, en el sector TIC. Lo cierto es que tienes que dar un poquito de contexto de lo que ha ocurrido en el sector TIC en los últimos 2 años, para que podamos entender el alcance que tenemos y poder utilizar atinadamente la inteligencia artificial, que es lo que hoy venimos a hablar y ver cómo lo podemos proponer. Antes de estos 2 años, digamos que el rumbo no era incierto, pero era una visión a largo plazo de los países en el sector TIC, porque la realidad es que no había una democratización de acceso a la tecnología como la tenemos hoy, en un abrir y cerrar de ojos de 2 años, que hemos logrado dotar desde los gobiernos y también de la mano con el sector privado a la población al acceso a la tecnología. Y sin dejar de tener esto en el norte de la región, que el tema de educación debe de ser, como bien dicen, la luz que nos guía. En efecto, nosotros debemos tratar de educar a las nuevas generaciones en el tema de tecnología y en lo rápido que estamos trazando esta ruta, ¿no? Entonces, a nivel de Capatec, lo que nosotros hemos tratado de liderar, y de hecho lo estamos haciendo bastante bien en el ecosistema ya montado que tenemos de negocios digitales, que hemos estado trabajando en los últimos 2 años con el BitLab, en donde hemos logrado capacitar miles de personas en temas de tecnología, pero además también hemos realizado diatones en donde hemos logrado que estos emprendedores pongan sus ideas. Hemos recibido más de 800 ideas y escalado unas cuantas. Entonces, quisiera hablar un poco de las industrias de manera vertical. En tema de salud, en donde la inteligencia artificial obviamente está pegando directamente, y aquí con el director, con Luis Oliva, obviamente vamos a tocar ese tema también, pero el tema de la salud con la telemedicina y cómo la inteligencia artificial definitivamente toma preponderancia en el tema del comercio, en donde, por ejemplo, con la inteligencia artificial ya lo estamos haciendo a nivel de comercio electrónico, estamos viendo todas esas personas que están accediendo en línea a hacer compras y cómo nosotros tenemos data y cómo estamos utilizando esa data para poder ofrecerle al consumidor algo mejor. En temas, por ejemplo, de los servicios legales, vamos a poder ver inteligencia artificial en donde te van a poder decir, mira, esta es tu jurisdicción, estos son los fallos que se han subido en línea. Todos estos temas obviamente van a empezar a tomar preponderancia. El tema de servicios educativos, cómo nosotros podemos utilizar un machine learning para poder saber, por ejemplo, cuáles son las falencias o cuáles son las materias que a nuestros hijos no les está yendo bien y cómo nosotros lo podemos ayudar. Y aquí es algo interesante que estamos viendo a nivel de Capatec. Las redes sociales van a volverse un optimizador de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en el escenario que estamos viviendo, la democratización del acceso a la tecnología lo están viviendo también a nivel de redes sociales, es el acceso más fácil. Pero esa misma red social es la que nosotros tenemos que apalancar para tomar esa data y poder prever dónde está ese consumidor si es un consumidor, o dónde está ese estudiante si es un estudiante, y poder reutilizarla. Y luego de ello, y como para dar finalidad a mi punto, nosotros a nivel de país definitivamente estamos avanzando, lo vemos en el ecosistema que hemos generado a nivel de los negocios digitales, y lo interesante hoy día es eso, ¿no? Es ver que la presencia de tecnología en cada lugar que uno camina o que uno recorre, esa tecnología vamos a poder utilizarla en inteligencia artificial. Y aquí el obstáculo que debemos de tener en cuenta es cómo desde el sector público y desde el sector privado podemos enlazar esas oportunidades y poder dotar a la población de tecnología para que sigamos avanzando en temas de, por ejemplo, inteligencia artificial. Gracias.
Está en silencio, señor Matías, perdone. Perdón que lo activé. Gracias, Raquel. Sí, decía que desde el sector TIC sabemos que es un gran dinamizador de las tecnologías, lo hemos vivido y sabemos que es un sector extremadamente estratégico para el país. Luis, conversando desde tu ángulo, la inteligencia artificial tiene un enorme potencial para lograr estados más eficientes, que ofrezcan mejores servicios públicos de salud, educación, justicia, tributación o gestión de residuos. Los gobiernos de la región, Luis, de toda Latinoamérica, están desarrollando estrategias de inteligencia artificial de manera desigual, con enfoques distintos y velocidades diferentes. Luis, ¿qué estrategias ha adoptado Panamá para impulsar la inteligencia artificial? ¿Mantiene Panamá algún aliado en este proceso, en este desarrollo? ¿Algún organismo internacional? Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias y primero saludar a la presidenta Elisa Suárez de APEDE, a Adriana también y agradecerte a ti, Matías, también por la invitación, un panel de lujo y bueno, importante destacar de que lo que mencionas es cierto. Nosotros durante la pandemia hemos demostrado que la tecnología nos ha permitido generar resiliencia y poder afrontar las diferentes dificultades que el COVID nos trajo. Pero detrás de todo esto hay una estrategia que es el uso de los datos, el gobierno abierto y poner esto a la disposición de todos los ciudadanos, investigadores, porque de eso se trata. La inteligencia artificial requiere como uno de sus principales insumos datos del gobierno. Y nosotros hemos estado trabajando en conjunto con ANTAI y con diferentes organismos internacionales, así como organismos de la sociedad civil, llámese IPANDETEC, en el cual hemos trabajado para tener conjuntos de datos abiertos en nuestro portal de datosabiertos.gov.pa. Pero asimismo hemos estado trabajando, gracias a una colaboración que tenemos de el CAF, en una estrategia nacional, ¿no? Tenemos países que quizás nos han llevado un poco de ventaja, llámese México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Chile, que ya han avanzado con sus agendas y con sus planes estratégicos en temas de inteligencia artificial y sobre todo ese marco ético también que conlleva el uso de los datos y de todos los algoritmos que pueden empezar a generar información y que pueden empezar a generar también sentimientos dentro de la misma ciudadanía. Enfocados en el gobierno, nuestra estrategia se basa sobre todo en que el inicio del gobierno era el gobierno electrónico, el gobierno digital, después pasamos ahora a lo que nos encontramos en un gobierno inteligente y vamos hacia un gobierno predictivo. Pero para poder que ese gobierno predictivo que se anteponga a las necesidades de los ciudadanos, necesitamos realmente esclarecer y tener un plan muy claro de cuáles son las necesidades que tenemos nosotros en el caso de Panamá y sobre todo cómo podemos apalancarnos a través de la empresa privada para lograrlo. Yo creo que parte de lo que hemos estado desarrollando en el proceso de vacunación, en el proceso del COVID, fue que tuvimos la visión de empezar a utilizar los datos previos a que el ciudadano necesitara. Por ejemplo, el uso de la certificación de COVID de la Unión Europea no fue algo que nosotros desarrollamos de un día para otro porque vimos que la Unión Europea lo estaba diseñando, sino que básicamente el uso de los datos nos estaba conllevando a que estábamos teniendo información en línea de nuestros ciudadanos, de que estábamos empezando a utilizar ciertos algoritmos para identificar dentro de la pandemia cuáles eran los lugares que teníamos que hacer la vacunación y poder suministrarle al gobierno nacional y al Ministerio de Salud dónde eran los clústeres donde había que incidir, cuáles eran los grupos etarios que había que vacunar. Y toda esta data fue muy importante para esto. Uno de los primeros proyectos que nosotros hicimos con inteligencia artificial fue la famosa doctora Rosa, que la doctora Rosa solamente, yo creo que el mayor reto era que solamente tenía 20 médicos y con 20 médicos logramos atender más de 750,000 personas porque realmente él utilizaba los datos proporcionados por los pacientes y los priorizaba para poder que se pudiera atender realmente los pacientes que tuvieran una mayor necesidad
de atención médica. Entonces, el uso de la inteligencia artificial en el gobierno va en muchas áreas. Lo hemos identificado también en el caso del Vale Digital, que utilizamos algoritmos para poder identificar cuál era la población más vulnerable, basado en todos los datos que teníamos, desde el registro público, datos de la Policía Nacional, datos de la DGI, datos de las distribuidoras eléctricas, y al final todos esos conjuntos de datos los utilizamos para, al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, proporcionarle al presidente de que teníamos aproximadamente 1.5 millones de personas que podían encontrarse en vulnerabilidad, y al final el pico de Vale Digital llegó a 1.306.000 personas. Es decir, el algoritmo no estaba tan lejos de la realidad cuando identificó casi 1,5 millones de panameños que posiblemente podrían estar en vulnerabilidad. Así que yo creo que todavía queda mucho por hacer. Necesitamos más trabajar en alianzas con gremios y con la empresa privada, porque de eso se trata esto, generar un ecosistema que pueda también de esa manera atraer a investigadores y a entidades internacionales que quieran invertir en Panamá en estos temas. Muchas gracias, Luis. Rescato cosas interesantes, ¿no? El cambio se tiene que hacer en alianzas y creo que por ahí, Luis, estamos todos alineados. Y rescato dos palabras muy claves que ya las dijo Raquel y la menciona ahorita Luis, y es datos. Sin datos, muy poco puede hacer la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque es la fuente, la materia prima. Con eso en mente, entonces, y agradeciendo a la Luis en esta primera ronda, vamos a conversar con Harold, nuestro representante del área de la banca. Harold, teniendo en cuenta lo que ya venimos hablando, durante los últimos años, el uso de las herramientas vinculadas a la inteligencia artificial se ha incrementado en todos los sectores económicos, gracias al volumen de generación de datos llamado Big Data y el aumento de la capacidad de procesamiento de información. Los bancos en este sentido enfrentan un gran desafío, el de implementar la inteligencia artificial en todos sus procesos, a fin de innovar productos, servicios, transformar la experiencia del cliente. ¿Cómo está nuestro sector financiero, Harold? ¿En qué líneas de acción avanza y cuál es la meta que podemos ver nosotros desde este sector? Bienvenido, Harold. Gracias, Matías. Gracias por la invitación y para poder conversar sobre este tema que definitivamente genera impacto en el país y en las organizaciones. En la industria financiera, incluso podemos ampliarla también a la industria de seguros, que van muy de la mano. Evidentemente son industrias cada vez más competidas, cada vez más digitalizadas, son industrias sumamente dinámicas en el cual las cosas se están cambiando muy rápido. En ese dinamismo de las industrias, pues también nuestros clientes, las personas, las empresas, están cambiando no solo sus comportamientos, sino sus necesidades, y de una cada vez más rápido. Así que de manera que utilizar herramientas de inteligencia artificial no solo nos permite simplificar y facilitar las interacciones que nuestros clientes tienen con las organizaciones para proveer los servicios más fáciles, más eficientes, más rápidos, sino que nos permite también identificar justamente esos cambios en las necesidades, en los comportamientos, en los patrones de nuestros clientes, para así poder girar y ajustarnos y adaptarnos a esos cambios. Ahora bien, ahora se habla mucho de experiencias, de que se está procurando entregar experiencias a los clientes, y eso no es posible. No se puede entregar una experiencia a un cliente que yo no conozco. Debemos conocer a nuestros clientes, y la única manera de conocer a nuestros clientes es a través de data. Yo no puedo decir, yo creo que este grupo de clientes le gusta el color X. Yo no puedo decir, yo creo que a otro grupo de clientes no le gusta esto. Esto tiene que estar basado en data. El sistema financiero en Panamá ha venido cada vez más adoptando muchísimas soluciones y servicios basados en tecnología para simplificar y para que nuestros clientes se beneficien de ello. Y no solo se beneficien, sino que se sientan cada vez más seguros a la hora de utilizar nuestros servicios, ya sea simplificar una apertura de una cuenta, o incluso de que se sientan seguros a la hora de utilizar una tarjeta, porque se tiene la tecnología suficiente como para detectar que esas transacciones son
reales o son fraudulentas. Es decir, en la industria pues existe un evidente enfoque en mejorar los servicios a través de tecnología. Y me preguntas por la meta. Creo que la meta a la que vamos a nivel de industria es poder ofrecer los servicios lo más personalizados posibles a nuestros clientes. Y esto lo que implica es cambiar de ser empresas enfocadas en producto a ser empresas enfocadas en clientes. Y para ello necesito datos. Yo necesito conocer a los clientes para poder entregarles los servicios y los productos que requieren. En resumen, entregar servicios personalizados en el momento que nuestros clientes lo necesitan y a través del canal que ellos lo necesitan. Excelente, Harold, gracias. Rescato aquí varias cosas como antesala a nuestro siguiente panelista, ¿no? No hay forma de entregarle algo a un cliente si no lo conozco, ¿no? Y mucho menos una experiencia personalizada. Y con esto abrimos la puerta a nuestro siguiente invitado, Eugenio. La implementación de la inteligencia artificial en el sector retail ya es una realidad en muchos países de Latinoamérica. Cada vez son más los comercios y cadenas de tiendas que están haciendo uso de este recurso para incrementar sus ventas, la permanencia de sus negocios en el mercado, la predicción de sus procesos. ¿Cuál es la situación del sector retail, Eugenio, en nuestro país? ¿En qué líneas de acción está avanzando? ¿Y cuáles son los resultados y metas que se espera de este sector pujante nuestro? Adelante, Eugenio. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Matías, por la invitación a este selecto grupo de panelistas, público en general. La situación en Panamá, básicamente, ha sido enfocado en el tratamiento al cliente. Creo que los panelistas anteriores estuvieron conversando el tema de cómo poder dar esa oferta de valor a los clientes. Sin embargo, eso va un poquito más allá, donde estamos hablando ahorita ya del conocimiento de la persona. No solamente sus hábitos de compra y hábitos de visita y hábitos de transaccional, sino cuáles son sus patrones de conducta a nivel como persona. Entonces, en el tema de inteligencia artificial, la premisa básica es que el cliente es el centro de cualquier acción que podamos tomar a nivel de organización. Y ese enfoque hacia el cliente tiene que estar basado en la capacidad de reaccionar. La capacidad de reaccionar, se habla mucho del tiempo real, de poder planificadamente obtener los productos y servicios que ese cliente necesita para el momento en que lo necesita. Y para llegar a ese objetivo hay que ir un paso atrás a todo en el mundo retail, lo que es la cadena de suministro, donde nos hemos enfrentado en estos tiempos de pandemia en algunos temas y problemas de abastecimiento que se han podido resolver unas empresas más fácil que otras para lograr que el producto y el servicio ofrecido esté en el momento indicado, en el lugar indicado. Para eso también existen algunos mecanismos de automatización que vienen de la mano para poder lograr que esa gestión hacia el cliente sea de la mejor manera. No solamente tener la capacidad de reaccionar, sino también tener los sistemas que te permitan automatizar esos procesos de negocio para poder suplir la necesidad del cliente. Y como conversamos algunos temas de Big Data, efectivamente, como se ha mencionado, ya los KPI tradicionales que estaban enfocados al hábito y consumo y patrones de la historia de los clientes en cuanto a sistema de lealtad o analizar el patrón de conducta de un cliente, ya está más basado en el tiempo real, en lo que está ocurriendo y más allá de eso, basado en los datos, en predecir. Yo creo que estamos entrando en una etapa en el tema de la inteligencia artificial asociada con Big Data y todas las herramientas de analítico de poder predecir algunos comportamientos tanto de clientes como de las ventas, como el tema de mercancía, precisamente para cuando en tiempo real debamos reaccionar, nosotros podamos proactivamente tener los insumos en productos y servicios para ofrecerles a cada uno de los clientes. La pandemia definitivamente que aceleró todo esto. Nosotros como retailer o minorista
tuvimos que implementar muchos procesos adicionales automáticos para lograr suplir esa demanda que se volcó de un mundo de tienda física a un mundo digital, que produjo que tuviésemos que automatizar muchísimos procesos. Y ahora el reto importante es mantener esa experiencia o esa agilidad que muchos de los clientes obtuvieron en medios digitales, que vivan una experiencia en el mundo físico, en el mundo de tienda, que tenga la misma capacidad y la misma agilidad que un mundo digital. Y el reto para nosotros como retail precisamente es mantener esa competencia y a la par que la competencia digital, donde también como retailer participamos, y superar algunas desventajas en cuanto a coste, flexibilidad que te puede proveer un mundo digital. Y las empresas como las nuestras hemos enfocado muchos nuestros esfuerzos en ese mundo digital sin abandonar la experiencia del cliente en una tienda. Bueno, no es un secreto que el latinoamericano y más de los países nuestros están muy acostumbrados también a visitar las tiendas, vivir la experiencia de la atención humana, más allá de también tener una relación a través de las plataformas de e-commerce. Nosotros también hemos tenido que afianzar muchos medios de comunicación con los clientes para lograr tener esa cercanía en cuanto a la atención, a la expectativa que requiere un cliente de una empresa como la nuestra, ¿no? Excelente, Eugenio, gracias. Voy a rescatar cosas en el marco de lo que hemos hablado, porque nuestra siguiente participante, pues le hemos pedido que nos enfoque en un tema muy estratégico, que es el tema de regulación. Decía Eugenio cosas estratégicas e importantes, ¿no? El dato cuenta una historia, ¿sí? Y es lo que hemos vivido. Yo puedo saber lo que me pasó, pero rescato una palabra importante. Yo puedo predecir lo que me puede pasar. Entonces, por allí, en el mundo de la analítica de datos, para todos aquellos que participaron en el primer track, ya no se trata solo de ver lo que me pasó. Se trata de poder predecir lo que me puede pasar. Y en este marco, seguimos rescatando una palabra esencial que es datos. De cara al dato, Lía, nosotros entonces, visto desde ese ángulo, Lía, muchas encuestas de madurez digital entre líderes empresariales de múltiples sectores en Latinoamérica confirman un gran apetito por adoptar lo que hemos llamado la inteligencia artificial. Esta tendencia genera oportunidades, pero también, Lía, desafíos éticos y legales que remarcan la importancia de conocer las aplicaciones de esta tecnología y tal vez regularlas. ¿Cómo está nuestro país, Lía, frente a esta realidad? ¿En qué líneas de acción desde el ángulo ético legal tenemos desde el punto de vista ejecutivo que tomar en cuenta, y hacia dónde estaría la meta en este sector? Adelante, Lía. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí junto con excelentes expositores y poder conversar de manera multisectorial, como deberían ser la mayoría de los espacios al momento de la tecnología en Panamá. Reunirnos de manera multisectorial y poder discutir temas y, sobre todo, retos y oportunidades que presenta Panamá como país, y que en muy pocos espacios es posible que eso suceda. Yo creo que en lo personal, los principales retos que tenemos en Panamá no es el tema de poder crear regulaciones para tratar las tecnologías. Yo soy, a pesar de ser abogada, y que muchos abogados son partidarios de que mientras más leyes y más regulaciones hay, todo es mucho mejor. Yo creo que mientras haya regulaciones que se traten sobre cómo la tecnología se aplica o no a un cierto campo o sector determinado, eso es lo importante. No podemos regular la tecnología, lo que podemos regular es el uso incorrecto de la misma, o la aplicación incorrecta de la misma, o el uso excesivo de la misma hacia determinado tema. Si bien es cierto, y como han dicho algunos de los expositores anteriores, el dato cuenta una historia, el dato te identifica, es identificable a una persona
de manera directa o indirecta, y en Panamá, a pesar de contar con una regulación en materia de protección de datos, que aunque contemos con ella, no es una regulación modelo para la región ni la mejor de la región, creo que es un avance comenzar a tratar y sobre todo a reunirnos como estamos hoy día en este espacio de manera multisectorial, a poder trabajar en una política pública hacia el uso de la inteligencia artificial en el país. Creo que este es un trabajo que se está realizando de manera paralela en otras partes del mundo, países como Colombia, Chile, que están trabajando de manera multisectorial, se están sentando en una misma mesa el sector privado, el gobierno, la academia, la comunidad técnica y la sociedad civil, a través de la cual represento la tarde de hoy en este foro, para conversar sobre cuáles son los principales retos y oportunidades que tenemos sobre la inteligencia artificial y cómo puede ser aplicado a diferentes sectores. Ya ustedes lo han mencionado, cómo puede ser aplicado en el sector empresas, en el sector retail, en la banca, cómo el gobierno lo ha utilizado durante la época de la pandemia. Y quiero decir que como señalaba Luis, yo que he podido viajar y utilizar el pasaporte digital panameño en otras partes del mundo, es un lujo no tener que pagar por un pasaporte digital, habiendo tenido un pasaporte digital en el país que es homologado y reconocido en otras partes del planeta. Entonces creo que principalmente es eso, tratemos de pensar menos en regular para restringir, sino para poder ampliar las oportunidades que tenemos, y como país de servicios y de negocios puede utilizar los datos y la inteligencia artificial de una manera adecuada, pero siempre empujando hacia la creación de oportunidades tanto en los diferentes sectores en los que nos encontramos presentes aquí, como para los temas de investigación y desarrollo. Gracias, Lía. Fabuloso enfoque. No regular las tecnologías, sino cuidar el uso de las mismas, porque cuando regulamos una tecnología, el impacto puede ser caótico. Me encantó esa visión. Gracias por... En esta primera vuelta, estamos resumiendo cosas como el dato, la historia, la predicción, el manejo adecuado de la tecnología, la proyección a nuestros negocios, y quiero rescatar cosas como hay que hacerlo multisectorial. Tenemos que hacerlo en equipo. El Panamá es de todos nosotros. Y si no nos sentamos a hacerlo por nosotros, no lo vamos a lograr y probablemente vamos a caer en la desviación que en otras partes del mundo ya se ha dado. Regresamos a una segunda ronda de preguntas. Voy con Raquel de vuelta. Raquel, desde la perspectiva del sector TIC, ¿cuáles son claramente las oportunidades que existen? ¿Cuál es la hoja de ruta que ha trazado Capatec, ¿sí?, para enfocar los resultados finales que obtengamos de este foro en la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial? Adelante, Raquel. Bueno, gracias. Definitivamente la hoja de ruta es interesante y multisectorial también. Creo que no hemos conversado y me gustaría también ponerlo en la mesa, en donde nosotros tenemos que tener una estrategia para preparar a la fuerza de trabajo. O sea, no nos sirve de mucho estar conversando de tecnologías, de inteligencia artificial, si en realidad nuestra fuerza de trabajo no conoce cómo ejecutar procesos, cómo intercambiar información, cómo utilizar, como bien decía Eugenio, la data. Todo esto hay que educarlo, hay que generar una educación no reactiva, sino proactiva en cuanto al tema de tecnología. Entonces, la primera estrategia de ruta que nosotros definitivamente tenemos que, y ya lo estamos haciendo desde Capatec a nivel de las universidades, en la revisión de estos currículums, donde precisamente puedes preparar a la fuerza de trabajo. Luego de ello, tomar en consideración con esta ruta de hoja que tú vas a generar un sistema de competitividad. Y dentro de ese sistema de competitividad que debería ser abierto, en lo que mucho hemos estado hablando de importar talento, para aprender también de ese talento, pero que nosotros también podamos exportarlo. Pero dentro de esa misma sinergia, hay que agregarle el factor de que ahora vamos a estar compitiendo con tecnología. Cómo el humano, cómo el sector productivo colabora abiertamente con la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, porque a simple vista pareciera un desplazamiento? Entonces, tenemos que volcarnos al punto 1 en esforzarnos en capacitar a la fuerza laboral en temas de tecnología, para que no haya este desplazamiento que pareciera para cualquier oído
de que la inteligencia artificial pudiera enforzar este causal, ¿no? Y luego de ello agregarle a esa hoja de ruta el tema de que, y no quisiera dejarlo de la mano, lo conversamos Matías antes del panel, que la inteligencia artificial tiene que estar entrelazada con la ciberseguridad. Y entiendo que esto va a ser otro panel, pero no puedo dejar de hablar de ello. Es muy importante porque así como la inteligencia artificial y el buen uso de la tecnología y de la data te ocasiona optimización de recursos económicos, de servicios, hay una optimización masiva con el buen uso, pero eso viene ligado de que si no tienes cubierto o estás vulnerable a temas de ciberseguridad, todo lo que puedes optimizar lo puedes perder. Data abierta, o sea, esa perspectiva de que la inteligencia artificial definitivamente es una gran oportunidad, y a nivel del sector privado nosotros tenemos que seguir esforzando desde el camino como hemos trazado, desde preparar a la fuerza de trabajo, generar esa competitividad, saber que no va a haber un tal desplazamiento si estamos lo suficientemente preparados para ellos de manera colaborativa con la academia, y del otro lado, porque al final somos articuladores, tener muy clara la parte normativa, la parte normativa, la parte legal, aún como bien dice Lía, hay que saber utilizar esa data a nuestro favor, hay que saber utilizar esa tecnología a nuestro favor, y definitivamente lo que nosotros tenemos que hacer como país es revisar lo que tienen los países vecinos en la región. No hay que crear mucho la rueda en este sentido, hay que ser innovadores y hay que reciclar lo que ya ha sido exitoso en otros lados, en estos mismos temas, y tratarlos de permear en nuestro país, ¿no? Pero básicamente esa es la hoja de ruta que nosotros estamos trazando. Creo que lo estamos haciendo muy bien. Las capacitaciones dentro del sector privado a nivel de tecnología, no nada más capacitaciones, sino en conceptos experimentales. Todas las ideatones son precisamente eso, es volcar a esos emprendedores a que pongan sus ideas en práctica. Esas ideas al final del día van a tener que estar entrelazadas con inteligencia artificial. La inteligencia artificial básicamente es el uso de la data para hacer análisis predictivos y poderlos utilizar obviamente a favor del sector productivo, sin dejar a un lado nunca de que tiene que estar ligado con la ciberseguridad. Entonces, mientras tengamos esa hoja de ruta bien trazada a nivel privado, es básicamente generar esa conversación con el sector público y poder entonces democratizarla, como lo he dicho inicialmente. Gracias, Matías. Gracias, Raquel. Podemos tener entonces datos, podemos tener tecnología, podemos tener inteligencia artificial, pero si no tenemos recursos preparados, los resultados van a ser impredecibles, porque cómo lo implementamos, ¿verdad? En ese mismo marco, regresando con Luis Oliva. Luis, desde este ángulo de la perspectiva del gobierno, ¿cuáles son las oportunidades y la hoja de ruta que debemos trazar en adelante a raíz de este foro, visto por esa óptica que ya nos comentaste en la estrategia que se tiene desde el gobierno? Adelante, Luis. Bueno, la estrategia desde el gobierno, y yo voy a aprovechar para darle un pequeño antecedente, tenemos que pensar hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la humanidad en temas de inteligencia artificial. Y si nos ponemos a ver la bibliografía y vemos a un Ray Kurzweil hablando de que probablemente lleguemos a la singularidad próximamente en el año 2040 o muy cercano al mismo, tenemos que pensar cómo eso va a afectar a nuestro país, cómo eso va a afectar a los panameños y cómo sentar las bases a través de una estrategia que tenga esa sostenibilidad. Por ejemplo, en el caso de Uruguay y Chile han hecho estrategias en su estrategia de inteligencia artificial para el 2030.
Yo pensaría que nosotros probablemente debemos llevarlo a 2040, porque vamos a estar probablemente más cerca de ese momento en donde las máquinas puedan llegar a superar la inteligencia humana, que es una posibilidad inminente que va a suceder, y sobre todo cómo la inteligencia artificial va a tener la capacidad de usar los datos, de predecir y de aprender, que eso es una de las mayores, de los mayores beneficios de la inteligencia artificial, es el poder aprender de manera autónoma. Entonces, teniendo todo esto como un antecedente, entonces nuestro plan estratégico debe tener un marco, y coincido 100% con Lía, de que no debe regularse, sino que debemos de estar monitoreando la evolución de las tecnologías. Este marco que nosotros estamos, en esta estrategia que estamos diseñando, básicamente tiene como un punto la coordinación del trabajo en equipo con los diferentes actores del ecosistema. Lo segundo es cómo vamos a llevar la inteligencia artificial para la transformación del sector público, cómo vamos a hacer la atracción de inversiones, cómo vamos a atraer cerebro y cómo vamos a exportar, como decía Raquel, a tecnología y conocimiento. También cómo vamos a hacer que esto en Panamá se convierta para los inversionistas, tenga un marco de seguridad para la inversión, y no es que mañana vamos a regular la inteligencia artificial y todos aquellos que estuvieron invirtiendo o investigando van a tener que salir del país porque no vamos a permitir que se haga más inteligencia artificial, que es un tema que por ética y por razones obvias muchos van a estar en contra de esto, y tenemos que saber de que nuestro país dentro de esa estrategia debe estar abierto al uso de las tecnologías, no para reemplazar a los seres humanos, sino para mejorar, uno, la calidad de vida de nuestros ciudadanos, dos, para mejorar nuestra productividad como país, aumentar los mercados laborales, aumentar las oportunidades de negocio y hacer que nuestro país, que hoy se encuentra en una etapa de un ingreso medio alto, podamos superar esa trampa que probablemente países cercanos a nuestra región no tienen, de que nosotros tenemos que ir hacia un sector de innovación tecnológica, como lo están haciendo probablemente los países que se encuentran en ese mismo rango de ingreso per cápita. Otro de los temas que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de esta estrategia es el aumento de la productividad y cómo va a ser el futuro del trabajo. Otra cosa importante es la infraestructura. ¿Cómo vamos a desarrollar esa infraestructura? Y yo creo que aquí, ya para aterrizar este punto, es importante que nos remontemos al índice de la inteligencia artificial, que es un estudio que se hizo de medir cuán preparados están los países para empezar a desarrollar tecnologías y el impulso de la inteligencia artificial. Panamá se sitúa octavo en la región y es el segundo de Centroamérica, luego de Costa Rica, pero tiene muchos puntos de mejora, teniendo en cuenta de que se mostró dentro de ese estudio que Panamá cuenta con datos, no son los suficientes, pero sí ya ha empezado a producir datos, de que cuenta con una infraestructura tecnológica de las mejores de Centroamérica y muy importante dentro de la región, con todas las plataformas de comunicaciones, y que realmente lo que nos impulsa en este estudio es que debemos de trabajar en conjunto con los demás miembros del ecosistema para sacarle provecho a toda esta infraestructura que nuestro país posee, para entonces que la estrategia de inteligencia artificial nos ayude con todo lo que hemos mencionado anteriormente, el mercado laboral, el mercado productivo, y que nuestro país se posicione a nivel internacional como un referente en temas de inteligencia artificial. Muchas gracias. Excelente, Luis. Desde ese ángulo, pues hay que tener una estrategia, hay que tener cohesión, como dice Luis, hay que prepararse porque la región está creciendo y estamos compitiendo. Seremos vecinos, pero estamos compitiendo. En ese sentido, si nos vamos a la mirada del lado del sector financiero, como bien decía Harold, oportunidades y riesgos o oportunidades o riesgo dentro del sector financiero. ¿Cuál es la ruta que se está trazando? ¿Qué podemos ver que va a impactar el negocio financiero y la vida de los que estamos conectados al sector financiero? Adelante, Harold.
Matías, yo no diría que va a impactar, sino que está impactando en estos momentos ya. Esto no es ciencia ficción y no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Pero antes de entrar un poco a estas conclusiones, creo que es importante señalar de que ciertamente cada vez tenemos más tecnología involucrada, pero el hecho de que tengamos más tecnología involucrada en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, no podemos deshumanizar los servicios que entregamos. Al final de cuentas, estamos entregando servicios para personas y para empresas, y las empresas tienen personas adentro. Así que no podemos deshumanizar los servicios. La tecnología al final debe ser un habilitador y un potenciador para poder entregar los servicios y productos. Evidentemente existe un sinnúmero de oportunidades que generan estas tecnologías en el sector en el cual nosotros estamos, sector financiero, pues la disponibilización de los servicios, evidentemente a hacer mucho más eficiente nuestra operación, entregar nuestros servicios de una manera más rápida y así poder generarle valor a nuestros clientes. Y al final cada organización pues enfocará sus esfuerzos dependiendo cuál es su estrategia, dependiendo cuál es su prioridad. Ahora bien, independientemente de este enfoque que tenga cada organización, y ya se ha hablado de esto bastante, nada de esto es posible si no se tiene una adecuada gestión de la información, una adecuada gestión de los datos. Las organizaciones tienen que cuidar y tienen que asegurarse que la información, que la data sea confiable, que sea consistente, que esté disponible, que esté actualizada. Si esto no está, no podemos empezar a hablar de inteligencia artificial o de otras tecnologías. Y al final, ¿para qué queremos esta data? Es para toma de decisiones. Lo que buscamos es que las organizaciones tomen decisiones basadas en información. Existen muchísimos estudios que demuestran que aquellas organizaciones que toman decisiones basadas en información tienen desempeños mucho mejores que aquellos que lo hacen de manera tradicional. ¿Y qué significa toma decisiones de manera tradicional? Pues básicamente es esa persona de más alto rango en un área o en una empresa, la persona que está sentada en la oficina a la esquina y toma la decisión en base a experiencia, en base a el feeling, en base a el estado emocional en que se encuentra, y normalmente ese tipo de toma de decisiones no es consistente. Si basamos las decisiones en base a data, vamos a tener esa consistencia a través del tiempo que al final de cuentas nos va a permitir un mejor desempeño. Ahora bien, esto trae una implicación importante. Esto requiere un cambio cultural y esta es la parte más compleja que representa esto, porque tenemos que no solo disponibilizar la información, sino que delegar la toma de decisiones a esas personas que tienen esa información y que la pueden interpretar. Y esto representa un cambio importante y es complejo y tenemos que atacarlo, si no, no va a ser efectivo en ninguna organización. Y de nuevo, como una herramienta adicional, la tecnología debe responder a una estrategia de la organización. Si es simplemente implementar por implementar, nunca vamos a generar valor, nunca vamos a generar un efecto diferenciador con respecto a mi competencia. Es a la hora de aplicar, a la hora de implementar, tiene que haber una estrategia detrás. ¿Qué es lo que quiero lograr con esto y cómo la organización y cómo mis clientes se van a ver beneficiados? Gracias, Harold. Definitivamente una cultura. Yo creo que por allí apalancamos cosas. Humanizar el proceso, porque al final no es robotizar el proceso, aunque ya estamos robotizando procesos, ¿verdad? Que es parte de lo que está ocurriendo. Eugenio, en el sector retail hay tantos cambios, es tan dinámico. Realmente todos los sectores fueron impactados en la pandemia, pero el sector retail obligadamente se tuvo que transformar, ¿sí? Eugenio, en ese espacio, riesgos y oportunidades, ¿qué realmente está ocurriendo en el sector retail y qué cosas podemos estar palpando ya, o como decía Harold, ahorita o en muy corto plazo en nuestro país? Sí, siguiendo los comentarios de Harold, parecía que hubiera hablado con él antes de esto, porque coinciden mucho los comentarios que estableció en su presentación. El tema de la data, yo le llamo una data digerible.
porque no se trata de generar multiplicidad de información que al final no se tengan las herramientas adecuadas para la toma de decisiones. Entonces, uno de los puntos de partida, coincido con lo que comentó Harold, es definir esa estrategia. ¿Cuál es la información para la toma de decisiones que agrega valor? Porque en términos de data, tenemos data en muchos aspectos y en retail tenemos data de cualquier aspecto dentro del negocio. Sin embargo, esa estrategia de hacia dónde yo quiero llevar la toma de decisiones es la que forma parte importante de esto. Otro punto importante es no volverlo tecnológico. Lo que ocurre también es que esto tiene que ser una estrategia del negocio. No puede ser que las personas de tecnología sean los que poseen el conocimiento porque son los que están más asociados a un partner estratégico. Probablemente el que necesite la información, como lo comentó Harold, no es la persona de tecnología. De manera que hay que entregar esa información, esa data y las herramientas a las personas que deben tomar esas decisiones oportunamente para que el negocio pueda tomar provecho de esto. De manera que efectivamente tiene que ser una estrategia, digamos que mancomunada entre varios actores dentro de las organizaciones, no solamente en retail, en la banca, en cualquier otro tipo de negocio, para sacarle el provecho adecuado, para poder que al momento que queramos predecir algún comportamiento de alguno de los componentes de la organización, lo hagamos basado en información que valga la pena tener, información que nos lleve a tomar mejores decisiones para poder estar ofreciendo los productos que requiere el cliente en el momento que lo requiere. Entonces, otro punto importante, aliarse con socios estratégicos. Las empresas tipo comerciales estamos muy enfocados en nuestra operación, en nuestro goal, en nuestra meta comercial. Sin embargo, siempre tenemos que buscar un aliado estratégico, un aliado tecnológico que posee ese conocimiento para que nos pueda, digamos que llevar hacia el mejor camino, porque esto tiene que establecerse un roadmap de por dónde empezar. Solamente hablar de inteligencia artificial suena como ingeniería nuclear, literalmente, porque si no se tiene la explicación adecuada y no se tiene el conocimiento de cuál es la preparación y cuál es la meta, mucho menos podemos entender qué es lo que vamos a querer hacer en las organizaciones. Y no hablemos de meta, hablemos de hitos, porque yo creo que nos vamos trazando meta tras metas y al final es establecer cuáles son esos primeros entregables al resto de la organización, ir avanzando por hito hasta que vayamos avanzando a tener una inteligencia artificial mucho más madura en las diferentes organizaciones donde estemos. Gracias, Eugenio. La verdad que al final los datos son para quien lo necesita y los tecnólogos quizás en el negocio somos los que menos lo necesitamos. Deberíamos ser un canal de facilitación a las áreas de negocio. Me encantó esa definición. Ahora, Lía, te toca poner una cereza sobre este pastel. Datos, regulación, control, data abierta. Tengo una ley de protección de datos. Si el dato es el insumo que hemos venido discutiendo en casi una hora, Lía, espacios de oportunidad que tenemos desde el ángulo de la experiencia que ya has tenido incluso con otros países, ¿qué luz puedes aportarnos en ese camino a esta discusión que se centra básicamente en el dato? Adelante, Lía. Sí, por supuesto que el uso de la data es súper importante y el uso de la información de los datos, sin duda alguna, y desde la perspectiva de cada uno de los expositores anteriores y cómo lo han analizado y lo han mencionado desde la empresa privada, la banca, el retail, el gobierno, los usos que se le dan a los datos es perfecto y van a ser el futuro y las organizaciones que se manejan con datos siempre van a tener mejores resultados que aquellas que no. Pero siempre hay que tener en cuenta la forma en que tratamos los datos, el tratamiento de los datos. Y aquí entra la parte legal y la regulación que existe en materia de protección de datos personales. Existe una regulación en materia de datos personales tanto en Panamá como en otras partes del mundo. Y estas regulaciones lo que buscan es regular la forma en que como todos nosotros, desde nuestros diferentes sectores, tratamos datos personales de terceros. Y que esos datos personales de terceros puedan ser utilizados
por nosotros, siempre y cuando con el debido consentimiento y de la forma debida. Es decir, no utilizar datos de manera arbitraria para hacer estudios de mercado, no utilizar datos de manera arbitraria para conocer el mercado, no utilizar datos de manera arbitraria para poder acceder a aplicaciones estatales o tener la info de una persona de una app estatal, o para que los bancos llamen a las personas para ofrecerle productos de acuerdo a su estado crediticio, sino que siempre y cuando se respete la privacidad como un elemento fundamental del individuo. Aquí yo me pongo mi sombrero de activista más que de abogada y señalo que, sin duda alguna, el tema de la protección de datos y de la privacidad y el manejo de los datos no es que las personas no quieren o que las leyes de protección de datos están hechas para que no utilicemos los datos o la información. Al contrario, están hechas para que se haga un canal de una correcta utilización de los mismos y que podamos hacer uso correcto de los mismos siempre y cuando contemos con o cumplamos con los debidos principios que establecen estas leyes, que son el consentimiento por parte del titular del dato y sobre todo la finalidad, para qué va a ser utilizado el dato y con qué fines, y que el titular del dato tenga conocimiento para el cual va a ser utilizado el dato, y que igualmente el tratamiento de este dato no sea por un tiempo superior para lo cual realmente se va a necesitar, porque muchas veces queremos almacenar datos a seculum seculorum y al final no debe ser así, deben ser para plazos determinados. Entonces yo creo que sí, es muy provechoso. El futuro y la información está el futuro está en los datos y en la información, pero que dentro de cada organización debemos hacer un uso correcto de esa información y contar y saber que así como dentro de la empresa utilizamos datos de terceros, también en otras empresas pueden utilizar tus datos de una manera arbitraria, y ahí entraríamos en un conflicto de interés entre lo que es legalmente permitido y lo que es éticamente permitido en materia de protección de datos personales. Excelente, Lía. Excelente, Lía, gracias. Al final es controlar el dato para evitar el abuso, porque el problema es el abuso del dato y es una política que deberíamos trazar en todas las organizaciones. Yo quiero agradecerles esta visión. La verdad que se nos ha ido el tiempo y ahora tenemos una oportunidad única, exclusiva, precisa, y ojalá en 10 segundos, necesito de cada uno de ustedes, fíjense que estoy diciendo 10 segundos, que nos digan qué es lo que deberíamos hacer para que este foro no se quede vacío y para que el siguiente paso ocurra pronto. No voy a poner orden. ¿Cuál es el paso de acción que tenemos que dejar marcado hoy? El que quiera, por favor, bienvenido. Comienzo yo. Darle continuidad a la hoja de ruta que definitivamente APD ya ha puesto, en donde hay una interacción multisectorial que la estamos viendo, compaginarnos, y creo que estoy lanzando esa iniciativa a la presidenta de APD, porque definitivamente esta es la hoja de ruta, lo que vemos aquí, la conversación de todos los sectores. Todos estamos alineados, todos hemos dicho cosas que hay que hacer de cada perspectiva, hay que comprimirlas, compaginarlas y ponerlas en acción. Gracias a todos. Gracias, Raquel. ¿Quién más? Señora Presidenta, le soltaron un reto, así que ¿quién más se anima? Adelante, Luis. Bien, estos 10 segundos los quiero aprovechar para invitarlos a que participen en la estrategia que vamos a estar lanzando este año en conjunto con todos ustedes y todos los miembros de la sociedad civil para el desarrollo de esta estrategia. Ya estamos armando el marco conceptual con el CAF, que es el que está financiando esto. Así que independientemente de la estrategia, que estoy de acuerdo que APD y los otros gremios lo hagan, porque al final, una vez tengamos la estrategia nacional, que es lo que nosotros estamos buscando, vamos a requerir los insumos de cada uno de los gremios desde su punto de vista, porque estoy seguro que el IA va a tener una perspectiva probablemente diferente a la que podría tener APD, y eso nutre esta estrategia nacional. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adelante, Harold. Sí, gracias, Matías. Yo me quedo mucho también con lo que dijo en algún momento Raquel. Esto tenemos que ir muy hacia atrás. Tenemos que asegurar que nuestra gente se está siendo capacitada de manera oportuna. En las universidades es importantísimo que en las universidades empiecen y actualicen sus planes de estudio
para que esas personas que están saliendo realmente tengan los conocimientos necesarios para que lleguen a impactar a las organizaciones y no sean las organizaciones las que a partir de ahí tienen que empezar otra vez a desarrollar o a generar esas capacitaciones a estos recién graduados universitarios. Y evidentemente desde el marco regulatorio debe haber siempre el balance para que asegurar de que las personas pues tengan tranquilidad de que su información sea usada de manera correcta y también, pero tampoco tiene que ser una camisa de fuerza que le impida a las organizaciones poder avanzar y poder adoptar prácticas y tecnologías nuevas que puedan permitir entregar servicios y productos nuevos e innovadores. Excelente. Eugenio. Sí, un comentario adicional. Yo creo que de este foro debe salir el poder orientar a las empresas. Yo creo que este es un tema que tiene un nivel de complejidad bastante elevado. Entonces, muchas de las empresas, los ejecutivos de alto nivel, deben lograr entender o comprender o saberle explicar de qué se trata todo el tema de inteligencia artificial, Big Data y demás, para que podamos crear una hoja de ruta. Yo creo que más eventos como este, explicativos, donde se definan algunos planes de acción y por dónde transitar, dependiendo del estado de las diferentes empresas, para poder guiarlos y poder que entonces tomen los caminos más certeros, ¿no? Excelente. Lía. Creo que todo lo que ya han dicho lo podría complementar diciendo que en los futuros encuentros que vayan a hacer desde sus diferentes espacios puedan incorporar a otros actores que también están involucrados en estos temas y que podrían aportar muchísimo. Les invito igualmente a leer un estudio que desde IPANDETEC lanzamos sobre la situación de los datos y de la información llamado Caretas Digitales, que hace un panorama sobre el tratamiento de datos personales en 3 países de Centroamérica, Guatemala, Costa Rica y Panamá, y que fue lanzado en el año 2020, y así muchos otros estudios que estamos trabajando en el tema para analizar la situación del uso de data e inteligencia artificial en la región. Muchas gracias. Excelente. Bueno, resumiendo esto y le paso la palabra a la presidenta que la ha tenido ahí esperando una pregunta para cerrar, señora presidenta. Creo que este es el foro y el espacio que necesita Panamá. Tendrían que haber más actores, pero también tendríamos que tener más tiempo, porque intentamos reducir el tiempo al mínimo necesario. Esto no es bueno. Yo creo que ya la invitación se lanzó. Señora presidenta, hasta aquí cierro. Usted tiene una pregunta. Bienvenida. Sí, gracias. Bueno, sí, tenía una pregunta y es, hay una frase en todo esto que yo siento que es la que nos deja con miedo a la mayoría de los ciudadanos, al común de los ciudadanos, y es el uso ético de los datos. ¿Por qué hablo de ética en los datos? Y aquí creo que compaginamos formación, porque requerimos en las empresas formación, requerimos saber exactamente para qué vamos a utilizar los datos. Y yo les voy a dar un ejemplo simple. Cuando usted va a una oficina de cumplimiento de un banco y por algún motivo usted va a hacer un trámite y le dicen no puedo hacer el trámite contigo porque mi oficina de cumplimiento me lo impide, y usted comienza a indagar qué es lo que dice, qué es lo que sabe la oficina de cumplimiento, resulta que lo que tiene la oficina de cumplimiento son los titulares de los periódicos o son los titulares de una noticia que salió en un medio de comunicación. Entonces, cuando usted ve eso se hace facilito, ¿no? Con un algoritmo, entiendo yo, usted busca la data y encuentra donde agarraron, yo no soy tecnológica, pero entiendo que usted encuentra el nombre de Lisa Suárez y usted saca todas las cosas, pero resulta que hay 400 páginas buenas, pero hay 2 malas y lo que va a utilizar la oficina de cumplimiento de ese banco posiblemente son las 2 malas. Entonces, en ese sentido, hay mucho temor del uso adecuado de los datos, porque efectivamente es mi vida, es mi historia de consumo, son las cosas que yo quiero, las cosas que a mí me gustan, los lugares que quiero visitar. Y disculpen que aquí haga un poquito de, tú sabes, de por qué vamos a necesitar lo que ahora le va a proponer a Adriana, porque ya nosotros lo habíamos estado pensando mucho. Hace unos meses vi la serie completa del Dr. Spot, ¿cómo es que se llama? Esta del espacio que salió antes de la Guerra de la Galaxia y todo lo demás. Y misteriosamente en mis emoticones comenzó a salir
este símbolo, ese que hacía el doctor Spot, así, nunca lo había visto. Y yo entré en shock. O sea, yo acababa de ver las series en Netflix o una de estas, Apple TV, y mis emoticones se habían cambiado. Estaba el símbolo de paz, ese que hace, pues, precisamente la gente del doctor Spot. Entonces tú dices, ¿hasta dónde se han metido en mi vida? Que ya saben lo que yo veo y me cambian hasta las emociones que puedo transmitir a través de mis mensajes. Entonces, ese miedo solamente se supera, uno, con que las empresas seamos éticamente responsables de la información que tenemos. Eso es fundamental, porque esa es una responsabilidad del que usa la data. Y dos, el conocimiento también de nuestros usuarios de que lo que se busca al final es facilitarles la vida. Y yo creo que eso requiere un trabajo multisectorial, efectivamente, y no es un trabajo de un día. Va a ser un trabajo que requiere mucho tiempo porque estamos ya inmersos en un tema de inteligencia artificial que muchos sienten que nos supera, incluso a los seres humanos ya, y que va a seguir evolucionando y tenemos que tomar el control definitivamente en ese sentido. Así que yo más que una pregunta, lo que tenía era ese comentario de cosas que estoy viviendo, que viven las personas y que por supuesto nos dan un temor increíble. Ejemplo, la factura electrónica. Vas a saber dónde estoy comprando en una joyería, Luis. Voy a salir de ahí. ¿Y cómo yo sé que los datos que manejan en la DGI, ya se lo pregunté, por supuesto, al director de la DGI, no me van a agarrar a mitad de un semáforo cuando detengo mi carro y me van a robar porque salgo de una joyería? Esa información que nos quita el temor y que al mismo tiempo le diga a la gente que utiliza los datos que los datos no son simple y sencillamente para comercializar, vender, etcétera. Es lo que Lía, por ejemplo, nos decía. Hay un uso que darle ético, responsable y legal a esa data. Y eso requiere trabajo y tenemos que estar todos inmersos en ese trabajo porque no nos podemos quedar en un país sin digitalizar y un país hacia atrás. Tenemos que mirar hacia adelante y eso es el futuro. Este era mi comentario. Sorry que me haya extendido más de los 10 segundos que le diste a los panelistas, qué pena, pero yo creo que es importante siempre el abogado del diablo y el que ve la otra cara de la moneda, el usuario final, que es el que tiene el miedo, el temor, y muchas veces, como le digo con este tema de los bancos, justificadamente. Gracias, Presidenta. Bueno, esto apalanca dos cosas y termino y le paso la palabra enseguida a Adriana, y es que hemos hablado en el primer track de APD del dato, ¿verdad? De cómo generarlo, cuidarlo, almacenarlo, y luego vamos a hablar de cómo protegerlo, que es el tema de ciberseguridad, porque aquí no solo regulación ética y legal, sino la protección que debemos tener. Adriana, primero agradecerle a APD la invitación a poder guiar un poco la conversación de este foro, que es el principio de lo que tenemos que hacer. Gracias, Luis, Eugenio, Harold, Raquel, Lía, por aceptar esta invitación. Y acá desde mi lado, pues agradecidos a todos por esta semilla. Adriana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que no pudo haber un mejor espacio de sobremesa que el de hoy. La verdad que fue excelente y muchas gracias, presidente, por ese cierre, porque usted mostró la otra cara de la moneda, ese espacio que es el que muchas veces evita que logremos avanzar. El miedo a lo nuevo, la prevención, hace que como país tomemos decisiones diferentes porque estamos desinformados. Creo que ahí es un desafío muy grande que efectivamente tenemos que afrontar como país y que tiene que ser una estrategia conjunta. Aprovechando el cierre, y bueno, yo estoy muy contenta porque todo lo que vimos acá es lo que tenemos incluidos en nuestro programa Innovándome, así que todos los apedianos que nos acompañan no se lo pueden perder porque ya nos enseñaron a utilizar el dato. Ahora vamos a hablar de experiencia de cliente, cómo utilizarla, luego vamos a ver cómo tener un talento humano que realmente pueda trabajar con nosotros este tema de los datos y cómo manejamos la nueva inteligencia de negocios. Y finalmente cerramos con ciberseguridad, como lo mencionaba Matías, que va a ser la forma como cerremos nuestro programa. Con las mejores empresas en el tema. Nos va a comprar Cladirect, que está aquí Jaime Blanco con nosotros para el tema de ciberseguridad.
nos va a acompañar ISO para el tema de experiencia de cliente y por supuesto también nos va a acompañar StoiLab para el tema de talento humano. Vamos a tomar una foto final de todos juntos, realmente que estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido y quiero cerrar este panel, ingeniero Oliva, con una bomba. Ahí se la tiro. Usted recíbala y trabajémoslas en conjunto. Como mencionaba nuestra presidente, viendo esta oportunidad tan grande, esta necesidad, lo mencionaron muy bien nuestros panelistas, el uso, al final el ciudadano, pero sobre todo el empresario, que maneje muy bien el tema de inteligencia artificial, va a ayudar a que todo su esfuerzo y el de su equipo y el del gobierno realmente le apunte a la competitividad, realmente logre ponernos en un tramo de desarrollo como el que estamos buscando en el país y haga que esto que no es tecnológico, pero coincido plenamente con lo que se mencionó por un panelista que creo que fue Luis Centre quien lo mencionó, la tecnología no es para los tecnólogos. La tecnología es el canal por el que todas las industrias podemos hacer cada vez más competitivo nuestro país. Y hablándolo de educación, lo confirmo. Entonces, ingeniero, desde APEDE, con la bendición de nuestra presidente, que usted la conoce mejor que yo, siempre va disparada como una bala y que tiene la responsabilidad y el compromiso de realmente apoyar a Panamá para un cambio y un avance, le proponemos desde APEDE acompañarlo en este espacio de sensibilización porque contamos con las empresas, los empresarios y los ciudadanos, que son ejecutivos de empresa, como parte de APEDE y podemos acompañarlo en este proceso de generar una mesa de trabajo, de diálogo para esta implementación de tecnología con el compromiso y la responsabilidad que APEDE siempre ha demostrado ante Panamá para poner sobre la mesa más espacios como este. Cuenta usted con nosotros, ingeniero, para acompañarlo en esa mesa, para liderarla si así lo considera y, por supuesto, con manos técnicas y profesionales para que esto sea una realidad y, sobre todo, un éxito. Así que queríamos despedir el panel con esta proposición, ingeniero. Cuenta usted con nosotros, nuestra presidenta está presente, así que ella no me dejará mentir y bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ingeniero, quedamos disponibles. Así que bueno, por favor enciendan todas sus cámaras, por favor, para tomar la foto de cierre de este maravilloso evento, de que estamos muy agradecidos nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Raquel, Lía. Me encanta ver dos mujeres en un panel. Casi vamos 50-50, pero bueno, para allá vamos. Así que me encanta tenerlas acá. Gracias por representar al género y a nuestros panelistas, Harold, el ingeniero Oliva, y también Tomás, no, se me fue el nombre. Ay, Dios. Nuestro otro panelista, Matías Auxilio, para darle las gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación y discutir como lo discutimos, fácil, sencillo, entendible. La tecnología es de todos y para todos. Muchas gracias a todos. Ahora la sonrisa grande, por favor. Sí. Permiso, les cuento 3 entonces para la foto. Miren en sus cámaras y sonrían. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Perfecto. Eugenio, a todos. era el otro orador. Eugenio, muchísimas gracias. Que tengan un buen día a todos. Hasta luego. Chao. Luis, tenemos que hablar.